Bien, lo que continúa son los problemas de optimización, que no son más que una aplicación de la capacidad que ya debemos de tener de poder encontrar los valores máximos y mínimos a una función. Entonces, ¿en qué consisten estos problemas? Consisten en construir primero una función que me describa el problema. Normalmente tiene que ver con, a veces con la geometría o con la parte, digamos, de la física, de la química o economía, según sea eh, la aplicación, pero que sea una función que dependa de una sola variable. Si hay más variables involucradas, entonces se tiene que relacionar con uno solo de esos parámetros. Al menos para estos ejercicios. Bien, entonces lo mejor será que vamos a atacar de una vez el problema, ¿de acuerdo? Y vamos a construir para nuestro ejemplo que está aquí una función que me describa a mí la superficie total o el área total que se necesita de material de unas láminas rectangulares, de tal forma que se pueda construir unas latas que alberguen en su interior un volumen de 125 pulgadas cúbicas. Entonces, por un lado, el volumen tiene que ser de 125 y la lata tiene que ser de las siguientes características, pues, o más o menos el dibujo tiene que ser algo así. Entonces, ¿de dónde va a salir el material? Pues vamos a ver, aquí tenemos una lata de altura h y sus tapas son circulares, son círculos de radio r. Muy bien, entonces, por ejemplo, para las tapas necesitaremos láminas que sean cuadradas. Adentro se va a cortar el círculo de radio r. Entonces, cada lado, entonces si este es un cuadrado, su lado tiene que ser del doble del radio. Por un lado. Bien, esto quiere decir que el área que se necesita de material tiene que ser un cuadrado. Eso sería, de ese cuadrado tendría que ser un área que es lado por lado, o sea, 2r por 2r, 4r al cuadrado. Pero esto es para una tapa. Para las dos tapas necesitaremos entonces el doble, o sea, dos láminas de esas. Sería 2 por 4r cuadrada, 8r cuadrada. Bien, esto de aquí vamos a tenerlo acá, ¿verdad? Ya tenemos una parte de lo que va a ser la superficie de todo el material. Tenemos las tapas, muy bien, pero nos falta la parte lateral. Entonces, esto lo vamos a lograr enrollando una lámina rectangular. Fíjense, esta es la lateral. Es todo esto, ¿verdad? Bien, ¿cómo encontramos esa lateral? Pues, o esa área de la lámina lateral. Pues tiene una altura h y como la estamos enrollando alrededor de tal forma que quede con la forma de la tapa, ¿no? Ya que la tapa va a estar sobre el rollo que esté de esa lámina, tiene que tener una longitud que va a ser, va a estar relacionada con el radio de ese círculo, de estas tapas, en ese radio R. Y eso lo podemos encontrar a partir de 2pi r, ¿de acuerdo? Esta va a ser la longitud o el largo de esa lámina. Muy bien, entonces ya con esto podemos encontrar que el área del lateral es 2pi r por h.
aquí ya tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces el área total de material sería la suma tanto del área de las tapas como de nuestra lateral, o sea, 8r cuadrado más 2pi r por h. Esa sería la superficie total. Bien, para una pequeña pausa, para los que no entiendan de dónde obtuve ese 2πr, que está aquí, del lado del lateral, acuérdense que para una circunferencia, la longitud de arco es 2 por pi por r, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es más que la longitud de una cuerda alrededor de la circunferencia. Entonces, si yo tomo esa cuerda, la pongo alrededor de la circunferencia, siguiendo la línea del círculo, lo que voy a encontrar es que esa cuerda tiene una longitud de 2pi por r, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya con esto vamos a poder maximizar o minimizar nuestra función. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que vamos a tener que encontrar la derivada respecto a una variable. Entonces necesitamos dejar nuestra función a en una sola variable. Muy bien, ¿qué variable puede ser? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos dieron dentro de las condiciones del problema un volumen, que es 125 pulgadas cúbicas. Entonces, aquí es donde entran las condiciones iniciales. Típicamente, en este tipo de problemas de optimización, las condiciones iniciales del problema siempre me van a dar a mí la posibilidad de disminuir la cantidad de variables y relacionarlas. Entonces, veamos cómo esas condiciones iniciales del volumen me permiten a mí relacionar las dos variables que tenemos en nuestra función del área, que es r y h. Entonces, bien, el volumen para nuestra lata es el área del círculo de cada una de la tapa, digamos, del fondo, pi por r al cuadrado, ese es el área del círculo, por la altura, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros despejamos de aquí h, vamos a tener que h es igual a el volumen dividido pi por r al cuadrado. Ahora, nosotros sabemos que h tiene que ser de 125, ¿sí? Que el volumen tiene que ser de 125, con lo que h es igual a 125 sobre pi por r al cuadrado. Aquí tenemos una relación entre las dos variables. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Pues sustituimos h igual a 125 sobre pi r al cuadrado dentro de la ecuación del área. Entonces tenemos que 8pi r cuadrado no cambia, 8r cuadrado no cambia, perdón, y más 2pi r por h. h es 125 pi r cuadrado. Entonces simplificamos lo que haya que simplificar. Y entonces la función del área total ahora sí va a quedar como una función ya no de r y h, sino solamente de r. Sería 125 por 2, 250 sobre r. Entonces, ahora sí, esa es nuestra función y es la que vamos a derivar
respecto a R. Entonces, ¿cómo es esa derivada? Pues el primer término sería 16R menos 250 sobre R cuadrado. Aquí ya tenemos la derivada. Bien, con esta derivada entonces vamos a poder calcular, a ver aquí, ok, una cosa importante, R tiene que ser mayor que 0 en ambos, para que no se vayan a indeterminar las funciones. O sea, no, el área no puede ser el 0, ¿no? Muy bien, ya tenemos aquí entonces nuestra función, y lo que necesitamos es encontrar un punto crítico. Entonces, esto se le llama maximizar o minimizar también, porque tenemos que buscar la condición donde la derivada es 0. Entonces, esa función 16R menos 250 sobre R cuadrado la vamos a igualar a 0. Entonces, al cuadrado. Ok, entonces de aquí tenemos que mover términos, despejar R. Entonces 250 R cuadrado igual a 16R. Bien, paso ese R cuadrado al otro lado, multiplicar con lo que voy a tener R al cubo por 16 igual a 250. Despejo, R al cubo es 250 sobre 16 y tomando raíz cúbica, pues sería la raíz de 250 sobre 16. Ok, entonces R es 2.5. Entonces ese valor es el valor de R que convierte en un punto crítico. Y este es un máximo o un mínimo, porque estamos hablando de una función continua y derivable en el intervalo, ¿no? en el dominio de la función, que es de 0 hasta infinito, es un intervalo abierto. Entonces me garantiza que aquí tiene que suceder un máximo o un mínimo. Muy bien, entonces, ¿qué es? ¿Es un máximo o un mínimo? Pues veamos la segunda derivada. La segunda derivada del área sería 16 más, este sería un r a la menos 2, quedaría como más, y r al cuadrado menos 12, r a la menos 2, menos 1 sería r a la menos 3, o sea, aquí abajo en el denominador, y con el 2, 500. Entonces, esta función ahora me da la segunda derivada. Recordemos, esto va a ser un máximo o un mínimo dependiendo del signo de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, significará que va a ser un mínimo. Si es negativa, entonces va a ser un máximo. Entonces, la segunda derivada evaluada en 2.5 daría 16 más 32, o sea, 48, que es mayor que 0, por lo tanto, este es un valor mínimo. Entonces, el valor de R que minimiza la cantidad de material utilizado es de 2.5 pulgadas. Ahora, ¿cuál es el valor de H? Pues utilizamos la relación que nosotros habíamos encontrado antes, que era 125 sobre pi r cuadrado. Muy bien, entonces esto va a dar aproximadamente
valor de altura de 6.37 pulgadas. Y estas serían entonces las dimensiones que tendríamos que utilizar. Muy bien. Bien, como segundo ejemplo tenemos el ejercicio 8 de la sección 4.5 de tomas. Entonces aquí nos hablan de un sembradío rectangular que tiene una superficie, un área total de 216 metros cuadrados. Estas son nuestras condiciones iniciales. Muy bien. Nuestro sembradío tiene que ser un rectángulo y se quiere dividir en dos partes iguales, o sea que tiene que venir dividido por aquí. Entonces, esta es una cerca también y se va a acercar también por fuera y por la mitad. Entonces nos preguntan, ¿qué dimensión debe tener el rectángulo exterior para gastar la menor cantidad de alambre por fuera? ¿No? Y cuánta cerca va a ser la que se necesite en total, o cuánto alambre, ¿no? Contando no solamente el exterior, sino también la de la mitad. Entonces nos preguntan las dimensiones, es decir, los lados, y también la cantidad total de alambre o de cable. Ok, entonces veamos. Vamos a llamar X a cada una de estas longitudes, por así decirlo, de los pequeños rectángulos, y Y a estos exteriores de aquí. Este de aquí, la mitad, tendría también una longitud Y. Por lo tanto, así quedaría, digamos, nuestro arreglo para poder encontrar nuestra función de superficie o de área. Bueno, de área no, más bien de la longitud de la cerca. Corrijo. Entonces, esa longitud de cerca tendría que ser ¿qué? 4 veces estos pedazos X más los pedazos de Y son 3. Entonces así quedaría, ¿no? 4X más 3Y. Sin embargo, necesitamos que esta función esté escrita en una sola variable. Entonces ahora vamos con las condiciones iniciales que me dicen que es que tiene una superficie de 216 metros cuadrados. Esa sería la de toda la cerca. Entonces, ¿cuál es esa área? ¿Cómo la podemos escribir en función de nuestras variables? Pues sería 2x, que sería este largo, ¿no? El lado, por y. Y esto entonces tiene que ser igual a 216. De aquí podemos despejar y, entonces 216 dividido 2x, esto va a ser 108x. Pues ya tenemos la relación entre x y y. Y sustituimos, entonces la longitud total de cable tendría que estar así, 4x más 3 veces y, o sea 3 por 108 sobre x. Bien, esto sería igual entonces a 4x más 324 sobre x. Y x necesariamente mayor que 0 para que no se indetermine la función. Muy bien, entonces ahora sí, ya tenemos nuestra función, que es esta. Y ahora lo que necesitamos es optimizar. Entonces vamos a encontrar el valor de esa derivada de L y los valores que hacen que esa derivada sea C. Entonces derivemos primero. Entonces la derivada de 4x sería 4 menos, entonces la derivada de 324 sobre x sería entonces x cuadrado
Este es un menos 324. Muy bien. Así queda. Sobre x cuadrado. Bien, y esto lo tenemos que igualar a 0. Entonces, al igualar a 0, encontramos que 324 sobre x cuadrado sería igual a 4. Es decir, este de 324 lo pasamos al otro lado, pasaría positivo. Muy bien, entonces despejamos de aquí x cuadrado. X cuadrado es 324 sobre 4. Y eso nos da 81. Entonces, la solución a esto son dos posibles valores. O x es igual a menos 9 o x es igual a 9. Menos 9 se descarta, porque la función está definida para x mayores a 0. ¿De acuerdo? Entonces, no puede haber un valor negativo de la longitud. Por lo tanto, nuestro valor tiene que ser x igual a 9. Este es el óptimo. Ahora tenemos que averiguar si es máximo o mínimo. Entonces, veamos cómo es la segunda derivada. Entonces, nuestra segunda derivada quedaría como derivada de 4 es 0, menos y menos más, esto es 2 por 324 sobre x a la 3. Esta derivada pues va a ser positiva para cualquier valor de x, ¿de acuerdo? Y de hecho, en este caso, si ustedes se dan cuenta, bueno, para cualquier valor de x dentro del dominio, y en el caso específico, con x igual a 9, es positivo. Por lo tanto, si esto es positivo, esta función, o más bien, este valor es un mínimo. Bien, entonces ya encontramos que eso que está ahí es un mínimo. Entonces, ¿cuál sería, si ya tenemos uno de los lados, cuál sería el valor de y? Entonces, y, recordemos que está relacionado con x como un 108 sobre x. Y x es 9, por lo tanto, esto es 12. Muy bien, ya con esos datos podemos afirmar que las dimensiones que debe tener ese rectángulo son, por un lado aquí, y igual a 12, y por el otro, si esto es x y esto es x, toda esta longitud sería 2 veces el valor de x, o sea, 2 por 9, 18. Esas serían las dimensiones. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánta longitud de cerca se necesita? Pues entonces utilizamos nosotros nuestra función que ya tenemos, que nos dice que es 4 por x más 3 veces 108 sobre el valor de x, o sea, 9. Esto nos da esto nos da un valor de 72. Muy bien. Entonces con esto ya se responde el problema y las preguntas que habían allí. Bien, como último ejemplo tenemos el ejercicio 23. En este se plantea la construcción de un silo
Eh, los hilos, para los que tal vez no sepan, son una especie de graneros que se construyen bastante grandes para pues, introducir grano y cosas por el estilo. Entonces, aquí nos plantean el construir este silo, que es básicamente un cilindro, que al final está rematado con una semiesfera. ¿De acuerdo? Vamos a decir que h es la altura del silo y nuestro radio de la semiesfera con el que se corona este silo sería r. Muy bien, aquí en el texto nos dicen que nos plantean encontrar el mínimo valor, digamos, del costo de la construcción, siempre que se mantengan, digamos, unas condiciones. Primero, el volumen es fijo, tenemos un volumen fijo de todo. Y además de eso, el precio de construcción de la superficie de la semiesfera es dos veces, bueno, o cuesta el doble que construir el silo, que construir el cilindro. O sea que construir el área del silo es el doble, ¿no? Muy bien, entonces, o más bien, bueno, no dicen el doble, es dos veces mayor, ¿de acuerdo? Y hay que tener un poco cuidado con ese lenguaje. Es dos veces mayor, o sea que eh, cada metro cuadrado en la construcción de la parte de la semiesfera, por así decirlo, pues tendría un valor proporcional al doble del área construida, mientras que en el cilindro sería nada más de una. Muy bien, entonces necesitamos construir una función para el costo. Entonces, esa función va a estar determinada por el área, por la superficie, o sea que vamos a tener que relacionarla con la superficie, tanto de la construcción del cilindro como de esa semiesfera. Eso por un lado. Y por el otro, cuando nos hablan de un volumen fijo, aquí, entonces lo que están dando allí es una forma de poder relacionar entonces nuestras variables. Veamos de qué manera tienen que estar relacionadas. Entonces primero construyamos la relación entre las variables, que son R y H. El volumen de la esfera está dado por 4 tercios de pi por el radio al cubo. Por lo tanto, una semiesfera es 2 tercios de pi r al cubo. Y este volumen está fijo. Muy bien, entonces, de aquí nosotros podemos determinar entonces el volumen total. Ah, bueno, este sería, no, este no es el que está fijo, este es el de la semiesfera. Muy bien, el que está fijo es el volumen total, que es el volumen, la suma del volumen de la semiesfera con el volumen del cilindro. El volumen del cilindro estaría dado por el área, la base, que sería pi por r al cuadrado, por la altura, más, ahora sí, el volumen de la semiesfera, 2 tercios de pi r al cubo. Este es el volumen total. Y este es el que está fijo. Muy bien, entonces ya tenemos este volumen y ahora como este volumen es fijo, de aquí podemos despejar h
para poder relacionar h con la variable r, con el radio y con el volumen ya que es una constante. Entonces, despejando h, tenemos que h sería igual a el volumen sobre pi r cuadrado menos 2r sobre 3. Sería el volumen total. Entonces ya tenemos la relación entre las variables. Les dejo la parte de álgebra a ustedes para que la verifiquen. Muy bien, y ahora vamos a construir la función del costo. Entonces esta función, el costo vamos a decir que es proporcional entonces al área construida. Por un lado a la del cilindro, pero con este costo respecto a la semiesfera sería el doble. Recuerden que dentro de las condiciones nos decían que costaba más, ¿no? 2 veces más, era 2 veces mayor el área construida en la semiesfera respecto a lo que se pudiera hacer en la del cilindro. O sea, esa era la relación del costo, ¿no? De las dos estructuras. Entonces, la función del costo sería las áreas. Área del cilindro más 2 veces el área de la semiesfera. Ahora sí, el problema ahora es determinar esas áreas. Entonces, el área del cilindro es, digamos, bastante sencilla porque sería 2pi por r por la altura. Y el área de la semiesfera, entonces sería lo siguiente. Para una esfera, el área o la superficie sería de 4pi r cuadrado. Para una esfera, una semiesfera sería la mitad, 2pi r cuadrado. Sin embargo, bueno, aquí sería 2pi r cuadrado. Sin embargo, el costo utiliza el doble de eso. Es el doble del costo, o más bien el costo, la parte del costo proporciona, del costo total es proporcional al doble de esa área de la esfera. Entonces, quedaría aquí como 2pi r por h, que es el costo del cilindro, más el doble de esto, de la semiesfera, o sea, 4pi por r cuadrado. Ahora ya tenemos nuestra función. ¿Cómo quedaría entonces? Recordemos que h es esta función que está acá. Por lo tanto, si sustituimos nosotros ahí nuestros valores, vamos a obtener que el área el costo de ese silo tiene que ser proporcional a esta cantidad. Bien, aquí lo que hice fue sustituir la expresión de h, ¿verdad? Y dejamos aquí el de la semiesfera. Quedaría escrito de esta forma. Sería la función del costo. Muy bien. Es posible simplificar esa expresión de una manera un poco más sencilla. En resumen, quedaría algo así.
Bueno, aquí estoy resumiendo bastante para no hacer demasiado largo el video. Como les digo, la parte de el álgebra, la que es simplificar, se las dejo a ustedes. Entonces aquí queda esto como, esta sería entonces ya definitivamente la función, bueno, cualquiera de las dos puede ser. Esta sería la función del costo. Bien, ahora tenemos que aplicar la parte del cálculo, y es encontrar el punto crítico. Muy bien, entonces derivamos esa función del costo, y eso es menos 2 veces el volumen sobre r cuadrado para este primer término, y el siguiente quedaría como 16 tercios de pi por r. Si igualamos esto a 0, entonces vamos a encontrar que 16 pi r sobre 3 es igual a 2b sobre r cuadrado. Bien, despejando el volumen de aquí, vamos a encontrar que esta derivada, más bien, que la condición de esta derivada, que sea 0, es que el volumen sea 8 tercios de pi r al cubo, el volumen total. Quitémoslo aquí, este cuadradito, que esto no es definitivo, porque necesitamos todo en función de r. Por lo tanto, como lo que es fijo es el volumen, despejamos r de aquí y tenemos que esta tiene que ser la dimensión de r. Esa es la relación de r con el volumen. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la relación de h con el volumen. Entonces, ahí sí aplicamos esta expresión que nos dice que h es b sobre pi r cuadrado menos 2r tercios. Sustituimos el valor de r en esta expresión de h, entonces lo que encontraremos es que h es 3 el volumen sobre pi a la 1 tercio. Entonces estas serían las dimensiones que minimizan el costo. Para el volumen fijo. Entonces este es el volumen total. Okay. Muy bien. Espero que estos ejemplos les ayuden a ustedes a darse una idea de cómo tienen que resolver estos problemas. Recuerden, siempre es importante establecer las variables. Hay que hacer un dibujo en cada caso y cada problema es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, aunque hay una estructura más o menos, digamos, esquemática en donde tienen que relacionar las variables que están involucradas a partir de las condiciones iniciales y construir, y ahí es donde está el truco realmente en estos problemas, es construir la función que ustedes van a derivar, ¿de acuerdo? Esa es, digamos, la parte más complicada realmente, ¿no? De resto es rebuscársela mucho, utilizar geometría, y pues nada, ánimo muchachos.